Pues nos convoca un tema muy interesante sobre estos primeros meses de gobierno del PRI. No sé si todavía va a llegar Diego a la ponencia, en fin. Pero bueno, me da mucha materia para la discusión, para el análisis, la ponencia que me precedió. Yo tengo también algunas notas, trataré de incluir en mi participación ambos aspectos. Y lo primero, digamos, ahora sí que yo inicio donde concluyó Eduardo Zamarrón, que él dice que a final de cuentas las prácticas del viejo PRI pues se están reeditando por la vía de los hechos, y él lo demuestra con el caso de este programa de la cruzada contra el hambre, que sí, efectivamente, esos eran los estilos, esos eran los modos del viejo PRI en municipios particularmente competidos para arraigar su oferta y de alguna manera asegurar su triunfo y neutralizar con programas de asistencia social, garantizar su triunfo. Y el problema aquí que habría que preguntarse, porque luego exhorta a la sociedad civil y a los científicos sociales a estar alertas, es hasta dónde la sociedad quería o no quería el regreso de esas prácticas. Esa es quizá una buena pregunta. Sí, el PRI nunca se fue, eso es cierto, pero ¿de qué tamaño habrá sido el desencanto, la desilusión social con el PAN, con 12 años de pesadilla, como para decidir, después de pues haber tenido el arrojo de sacar al PRI del poder, para decidir que regresara y por la puerta grande? Entonces, me parece que aquí habría que reconocer que en buena medida hay una parte de la sociedad en la que dormita todavía el PRI, vibra todavía el PRI, y que en consecuencia había una parte de la sociedad que quería estas prácticas, que se reeditaran estas prácticas frente a un abandono, un descuido absoluto del PAN y un desastre en la política social, un desastre en todos los sentidos. Yo hago un comercial, está por salir un libro de mi autoría que se llama México en ruinas, los saldos del panismo en el poder 2000-2012. Es decir, por donde lo vean, 12 años de pesadilla. Esa es la conclusión que habría que extraer de esto. Y pues el libro es muy convencional, lo divido por sectores, economía, seguridad, etc. Y por donde lo vean, no hay nada, absolutamente nada que rescatar del gobierno del PAN, 12 años. Ahora, lo escribe alguien que votó por el PAN. Tengo que hacer este señalamiento para que ustedes no crean que es así un antipanismo furibundo el que me movió a escribirlo, ¿no? Es el libro de un votante por el PAN que se siente traicionado, que se siente, pues eso, básicamente traicionado, una oferta que no se pudo concretar, que no se pudo materializar, que no quisieron concretar y materializar. Entonces, y lo peor, mea culpa, voté en el 2000 el PAN y voté en el 2006 el PAN, o sea que eso fue peor. Además, una de las hipótesis del libro es que siempre pensé que nunca podría haber un peor gobierno que el de Fox, y me equivoqué, porque el gobierno de Calderón, francamente, ese sí ya no tiene madre. Pero bueno, entonces eso es precisamente el trasfondo que explica el regreso del PRI. Una desesperación, un desencanto que llevó a mucha gente que ya había, de alguna manera, se había desmarcado de esta opción para ver algo nuevo, que creyó en una apuesta de renovación. Dijo, no, es que si este es el cambio, si esta es la renovación, prefiero que regresen esas viejas prácticas. Aquellos robaban, ¿cómo era esa frase? Aquellos robaban pero repartían, qué sé yo. Entonces es parte de la cultura política que de alguna manera está arraigada. Otra discusión que sería muy largo ahora ventilar aquí, pues tiene que ver si esto es una restauración autoritaria, una regresión autoritaria, o fue una mera alternancia que no modifica las cosas. Yo lo he discutido, tengo un ensayo con este título que publiqué en mi blog, si a alguien le interesa y lo puede encontrar. El blog se llama Textos Heréticos, así lo pueden googlear y lo pueden encontrar. Entonces es una discusión muy particular, nada más para ubicar el contexto. No es una restauración autoritaria. ¿Por qué? Porque restauración autoritaria significa que se restauran todas y cada una de las viejas prácticas
de las viejas formas de hacer política, de las viejas estructuras políticas como el partido hegemónico, como el presidencialismo sin pesos y contrapesos en el vértice de un conjunto de relaciones políticas, etc. Eso sería restauración. El PRI que existía, o el viejo régimen priista, tal y como lo conocimos hace 12 años, ese se restablece, se reestructura para volver a, digamos, a adquirir esa fisonomía que le permitió mantenerse tantas décadas en el poder. Eso no va a ocurrir, es decir, algo habrá cambiado, hay una pluralidad de fuerzas en el Congreso, es muy difícil que se reedite la imagen de un partido hegemónico como la conocimos, por muchas razones. Ahora, la segunda cuestión, regresión, que es un poco lo que nos plantea como posibilidad de Eduardo Zamarrón en su ponencia. Pues estamos viendo que ese viejo PRI, pues en realidad es, o el nuevo PRI en realidad es el viejo PRI, pero se está reinventando para trascender, pero que de poco a poco hurgar en sus políticas, en sus programas, pues vemos que los usos y costumbres y las mañas, pues allí están, y las están haciendo, pues, ¿para qué? Para perpetuarse en el poder, para mantenerse el mayor tiempo posible, para expandir su influencia en aquellas zonas que le han sido arrebatadas por la oposición, o en las cuales la oposición sigue siendo fuerte. Hoy oposición al PRI en el poder central. Entonces, regresión, pues sí, claro que hay regresión, y hay regresión en el sentido, no restauración, pero sí regresión. Pues estamos viendo que el PRI se monte en lo que conocía, que ese fue el gran problema de los 12 años de panismo, los 12 años donde no se hizo tabla rasa con el pasado autoritario, no se modificaron las leyes fundamentales, no hubo una nueva constitución, no se hizo una reforma del Estado, de forma de gobierno, de régimen político, no se hizo nada, vamos, en una palabra, no se hizo nada, y en consecuencia el PRI regresa en lo que ya, pues el PRI inventó, en lo que se mueve como pez en el agua, y lo supo aprovechar que pues el PRI llega a la presidencia, o sea, recupera el poder en el 2012, con lo que existía, que esta reforma sin pies ni cabeza electoral, pues dio lugar a muchos lados y zonas oscuras que vienen aprovechadas con la discrecionalidad que permite, pues podía llevar a la presidencia al PRI como lo supo hacer perfectamente. Todo el mundo se dio cuenta que esa fue un cochinero esa elección, y que en consecuencia pues llega en una elección inauténtica, gracias a que la ley lo permite este tipo de situaciones. Todo el mundo supo que las encuestas eran manoseadas, que los medios estaban apuntalando la candidatura de Peña Nieto, que los excesos en los gastos de campaña, que las tarjetas Soriana y el cochinero que conocimos, pero pues no pasa nada porque la ley es lo suficientemente ambigua, oscura, como para alimentar esos fantasmas sin que ocurra nada. Y el tribunal dando el cerrojo, el tribunal electoral dando el cerrojo al proceso, cuando había pues al menos, no digo que indignación generalizada, pero sí había incertidumbre sobre pues el proceso electoral. Entonces, regresión sí, alternancia simple, pues no es una mera alternancia, o sea, ojalá fuera una alternancia que demostrara la fortaleza de las instituciones en materia electoral y que pues ya hemos avanzado un largo trecho en el terreno, pero no es cierto, o sea, no es una alternancia como cualquier otra, porque lo que regresa es el PRI, o sea, el partido que gobernó en condiciones no democráticas durante 70 años, es decir, el partido que creó la dictadura perfecta, para citar una frase muy interesante de Vargas Llosa. Entonces no regresa cualquier partido, regresa un partido que fue autoritario y que ahora pues apela al beneficio de la duda para mostrar una voluntad de renovación, etc. Entonces no es cualquier alternativa, hay elementos regresivos, sí. Entonces Eduardo nos muestra, por ejemplo, pues estas prácticas, estos programas que tienen una finalidad clientelista más que obvia y que no son casuales en su diseño, precisamente para obtener apoyos, votos en procesos electorales. Eso es exactamente lo que hizo Salinas de Gortari con el Programa Nacional de Solidaridad, exactamente lo mismo. Es decir, se diseñaba geográficamente el territorio
para ir ganando espacios, incluyendo a aquella sociedad más inconforme con programas de solidaridad. Es más, aquí, digamos, cuando se habla del viejo PRI y del nuevo PRI, pues me parece que lo que le da continuidad es Salinas de Gortari. Salinas es, cada vez lo confirmo más, el que está meciendo la cuna en todo este nuevo tipo de programas y políticas del gobierno de Peña Nieto. Pero bueno, vamos por partes, es lo que quería señalar respecto de lo que apuntó muy bien Eduardo. Faltó un proyecto de nación. Es que faltó todo en estos 12 años de Panato. Es muy interesante lo que plantea Eduardo sobre la cuestión generacional. Y es cierto, es que ustedes ya crecieron en una época distinta, generacionalmente están identificados, y quizá pues ya es historia y quizás se las cuentan sus papás o sus maestros, pero efectivamente ya no pueden ustedes hacer el deslinde y el contraste de ese viejo PRI, de esas formas de hacer política que había pues, en el viejo régimen, el salinato, por ejemplo, con lo que fue su experiencia panista. Y con todo, hay mucha razón en lo que dice Eduardo, de que hay un antipanismo asociado con la juventud, ¿no? Es decir, hay que ser antipriistas, ¿no? Antipriistas por ser jóvenes. Y efectivamente ahí están los resultados de las pocas cosas motivantes en términos de resultados de las elecciones del 2012, es que 1 de cada 3 jóvenes votó por el PRI, o sea, solo 1 de cada 3, ya, eso ya es ganancia, ¿no? Ya es ganancia, porque de plano, ¿no? Las cifras en el 2000 son todavía mejores, solamente votó por el PAN, por el PRI, 1 de cada 5 jóvenes. Ahora, pues sí, disminuyó bastante, pero bueno, ahí sigue habiendo un reservorio de la juventud que no se deja pantallar, no obstante que ya no son, una generación identificada con los modos y las formas de hacer política del PRI. Ese es un dato muy, muy interesante. Yo, el 2012, yo fui de los que hizo público que si ganaba el PRI, como lo hice en el 2000, pero también en el 2012, lo saben los tuiteros que me siguen, @CésarCancino, yo hice público ese de que me iba, si el PRI ganaba, yo me iba, por muchas razones. Es decir, a mí en lo personal, pues, que he luchado tanto contra el autoritarismo, desde mi trinchera, ¿no? Pues la academia y el periodismo. El regreso del PRI, pues sí, tiene un golpe emocional muy fuerte. Y estoy trabajando para eso. O sea, iba a empezar con una estancia de investigación en el extranjero, pero no pude completarlo de mi sabático. Pero el próximo año sí me voy. Yo sí no quiero estar donde gobierne el PRI. Ahora, el problema aquí, y aquí esto es lo que tengo que señalar con más realismo y optimismo, es que el PRI lo está haciendo bien. Ese es el problema. Un poco Eduardo lo vistió de tal manera que sonó muy bonito, que hay que deshacernos de nuestros fantasmas y reconocer que el PRI pues tiene el oficio, el talento, etc. Pues sí, pero no. Es decir, sí, pero no. ¿Por qué? Entonces, lo está haciendo bien el PRI, porque frente a los muchos hierros y las muchas ausencias en términos prácticos, y frente a los muchos magros resultados del Panato, pues cualquier cosa que empiece a sobresalir en el árido paisaje político mexicano, pues es digno de elogio y de encomio. Y es lo que está pasando. O sea, 12 años donde no se pactó absolutamente nada. O sea, lo único que se pactó, me niego a que subas a veces. No, no es cierto, digo, bienvenido, súbete, pásale. Entonces, 12 años en que no se pactó nada. Y ahora, pues hay finalmente un pacto que muestra, que envía la señal a la sociedad. Me llevaré 3 minutos más para que podamos escuchar a Diego. Envía a la sociedad, el PRI y el gobierno, pues que tiene una auténtica vocación conciliadora, que es capaz de pactar y hacer lo que en 12 años no hizo el panismo.
y lo ha hecho en términos mediáticos de manera muy acertada. Es decir, la campaña mediática en torno al pacto que ha generado el gobierno es un éxito. Pero lo que hay que decir es que es muy temprano para evaluar los éxitos o los hierros de las reformas que están insertas en el Pacto por México. Eso, en todo caso, es lo de menos. Ahorita lo que importa es explotar mediáticamente la idea de que el PRI no es ese partido que, digamos, belicoso, que no aprueba, que no tiende puentes, que no concilia, para mostrar todo lo contrario. Y en ese sentido lo está logrando. El Pacto por México es un éxito, sin lugar a dudas. Ahora, habría que analizar reforma por reforma, ¿no? Pero ¿quién capitaliza el pacto? Peña Nieto y el PRI. ¿Y quién pagará los trastes rotos? El PAN y el PRD. Ya lo están pagando. En el PAN ya no saben qué hacer para deshacerse del pacto. Las bases del PAN, que cada vez son menos, ¿no? Parece que ya caben en un condominio, ¿no? De 10 pisos, toda la militancia panista. Son muchos, ¿no? O sea, menos ya. Y entonces ya el PAN ya no sabe cómo deshacerse de este pacto, que evidentemente pues no lo beneficia, está mostrándose como un partido vendido, convenenciero, etc. Pero bueno, el PAN tendrá que esperar mejores tiempos para aspirar a algo más, digamos, otros 70 años, porque no se va a olvidar tan fácilmente estos 12 años de pesadilla. Y ya no digamos la izquierda, es decir, cómo la izquierda se atreve tan dócilmente a doblar las manos ante un pacto que va a beneficiar exclusivamente al PRI y al Ejecutivo, en un contexto donde la izquierda pues ya está más que dividida con la emergencia de Morena, que decretó su acta de defunción en el momento que eligió a Martí Batres como su secretario. Bueno, entonces, eso es lo primero que hay que decir. No podemos evaluar los éxitos en términos de resultados de los pactos, pero sí decir que ha sido muy exitoso en términos mediáticos. A eso hay que sumar que quienes pactan las reformas están reprobados. O sea, no olvidemos que los partidos políticos en nuestro país, según las encuestas anuales que se hacen de cultura política y valores políticos, están reprobados. En la última que se hizo, en el último año del sexenio de Calderón, los partidos obtienen 1.2 de calificación. O sea, en México los partidos están reprobados, para empezar. Y son ellos los que pactan el Pacto por México. Y los que tienen en sus manos, precisamente, por esta vía, convencer a una sociedad apática. El pacto no es incluyente, es un pacto excluyente. No están todos los partidos, pero sobre todo no está la sociedad. No está la sociedad, en ningún momento fue convocada a, expresar sus deseos, sus aspiraciones, eso no. Ahora se están haciendo consultas, de estas consultas de la vieja lógica del acarreo priista. Ahora hubo una aquí en Puebla, ayer, ¿no? De las consultas ciudadanas, que es la mejor manera de manipular, pues todo está cocinado para el plan de desarrollo. Volviendo a la lógica de las viejas prácticas del sistema. Pero ahí no para la cosa. O sea, las cosas, digamos, las prácticas del viejo régimen están en todas partes. Ahora, bueno, vamos por partes, ya para acercarme a una conclusión. Reforma a la educación, que va junto con pegado con la reforma laboral y con el caso Elbester. ¿Qué es el caso Elbester? Bueno, pues sí, desde el sospechosismo del politólogo, diría Eduardo, pues sí, se reedita esta idea de relegitimarse con un pez gordo que mandas a la cárcel, que además suscita enconos populares por su comportamiento corrupto, etc. Pues sí es cierto, pero hay un trasfondo en esta decisión. Es eso, como lo hizo Salinas con la Quina y otros líderes sindicales rijosos en su momento, que desafiaron a Salinas. Lo mismo en este caso. Elbester desafió al PRI en el poder con un sindicato que pues se iba a oponer a las reformas educativas. Entonces había por esta vía que reestructurar la dirigencia sindical, poner a alguien a modo
para reeditar las viejas prácticas clientelistas, las viejas prácticas corporativas, verticales, donde el Estado impone y donde lo único que espera de los sindicatos y de las burocracias es lealtad a apoyos, a cambio de las dádivas que el régimen acostumbra a ofrecer. Entonces, eso es el trasfondo. Ahí hay otra práctica que reedita el viejo régimen, que es este sindicalismo a modo para pues generar iniciativas, como en este caso la reforma educativa. ¿Cómo se sintetiza la reforma de la educación? Pues básicamente con la idea de que la calidad que propone es a medias, ¿no? O sea, hay muchos elementos ahí que se quedan sin la suficiente discusión y que a final de cuentas me parece que entran más en la lógica de explotar mediáticamente la buena voluntad de modificar las cosas, pero no se va al fondo de los asuntos. Me parece pues que las reformas siguen siendo bastante superficiales en lo general. ¿Qué es la reforma de telecomunicaciones? Más competitividad, pero con nuevos convidados. ¿Cuál es? Nuevamente el sector más poderoso de este país. Faltaba Slim darle su nicho en las telecomunicaciones, ya lo va a tener, puede estar tranquilo. Además ya tiene ya compró los derechos para transmitir en toda América Latina el campeonato de fútbol y las Olimpiadas. Así que Slim entra por la puerta grande. Ya verán cómo va a sufrir Televisa y TV Azteca cuando Slim les venda los derechos a estas estaciones. Entonces, pero querían competencia, ¿no? Hagamos más fuerte Slim, ya está en primer lugar, que incremente todavía más su brecha con el que le sigue, según las listas de Forbes en riqueza. Reforma energética, bueno, todavía no se ha discutido, bueno, se está discutiendo, pero este es quizá el talón de Aquiles de los pactos. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el tema genera muchas suspicacias, si la soberanía nacional, si el petróleo, si entrar a las inversiones, etc. Yo creo que esto sí va a dividir y es la prueba de fuego del pacto. Pero en todo caso, y me acerco con esto a una conclusión, y planteo ya una conclusión. Yo siento que el PRI, por la experiencia, por el expertise, porque se montó sobre lo que conocía, porque sabe cómo hacerlo, porque tiene un entramado normativo institucional que favorece la discrecionalidad y los abusos y las imposiciones como estaba acostumbrado el viejo régimen, porque no hubo una reforma que actualizara en clave democrática y apuntalara las instituciones y las leyes en nuestro país durante el panismo. Por todo ello, yo siento que el PRI tiene un escenario más que favorable para su trascendencia en el futuro. Me atrevería a decir incluso que si el gobierno de Peña Nieto tiene dos éxitos importantes en su sexenio, pues tendremos PRI por varios sexenios, asumiendo también que el PAN está en la lona y la izquierda está más fraccionada que nunca. Por ejemplo, ¿qué éxitos podría ser? Lo del petróleo. Si logra abrir las inversiones extranjeras, porque petróleo hay, se descubrieron nuevos yacimientos, pero si no llega el capital internacional, ahí otra vez dormirá el sueño de los justos. Esto, en un esquema que se ensayó en Petrobras en Brasil, podría revitalizar la economía mexicana, repotenciar fuentes de trabajo y, digamos, que se traduzca en incrementos en el bienestar de la sociedad en términos generales. Esto podría ser un éxito muy importante del gobierno de Peña Nieto, que se traduciría en beneficios inmediatos. Si el gobierno de Peña Nieto, porque ahorita no ha dado color en esto, pero si el gobierno de Peña Nieto logra disminuir sensiblemente la violencia y la inseguridad, porque créanme que está trabajando en el pacto popular con el narco. Si ustedes saben que al narco no hay que declarar la guerra como hizo el Peña Nieto, como hizo Calderón. Con el narco hay que pactar, como lo hacen en cualquier país civilizado, ¿no? Estados Unidos, pues hay droga, en cualquier poblado de Estados Unidos llega la droga, la que quieran, ¿eh? Yo los desafío a que vayan a la comunidad de Estados Unidos más lejana, más apartada, y consiguen ustedes crack y lo que quieran. ¿Por qué? Porque ahí está pactado. O sea, la mafia tiene sus fuentes, sus vías de traslado de la droga. Con el narco se pacta, no le declaran la guerra.
Eso es lo más estúpido que puede haber. Entonces, cuando se vuelva a reconciliar el régimen, el Estado con los capos y pacifique el país, eso se va, digamos, va a ser un triunfo que será muy bien percibido por la sociedad. Obviamente nunca se va a decir que se pactó con, ya sabemos que eso sería ridículo, pero los resultados ahí estarían. Esas dos cosas, disminuye la violencia y la inseguridad, y se anota un triunfo con la reforma energética, y tenemos PRI, ¿qué quieren? 30 años. Eso es lo que yo veo más, con más realismo que optimismo, pero así es. Entonces tengo que buscarme pues una fuente de trabajo en el extranjero larga, a ver dónde me dan asilo. Gracias.